9, vamos a decirlo. Buenas tardes, bienvenidos a Linux 1, capítulo 8. En este capítulo vamos a estar viendo las expresiones regulares. Y creo que no le compartí mi pantalla, así es que vamos a compartirlo. Listo. ¿Pueden confirmar si ven la pantalla para continuar? Estamos entonces. Bueno, como le dije, hoy vemos el capítulo 8 de expresiones regulares. En Linux se usan mucho las expresiones regulares para buscar, reemplazar o editar archivos. Las expresiones regulares o regex son herramientas fundamentales para la búsqueda o manipulación de archivos de texto. Se asemejan al concepto de comodines que vimos también, pero es una búsqueda, vamos a decirle, un poco más, mucho más potente, vamos a decirlo. Los patrones que componen regex pueden ser caracteres literales y operadores. Vamos a ver los caracteres que se pueden usar, los operadores, cómo podemos hacer una búsqueda con el comando grep, que es el que vamos a usar con su modificador -e mayúscula o grep, solo para expresiones regulares que son, vamos a decir, básicas, porque hay dos tipos que vamos a ver hoy. Vamos a ver las expresiones regulares básicas y las extendidas, la sintaxis de las expresiones regulares y la compatibilidad de las expresiones regulares, porque esta parte un poco, vamos a decirle, no es complicada de entender, sino que hay que prestar mucha atención en la forma de usar los operadores y en la forma de combinar la búsqueda para que sean una búsqueda más, vamos a decirle, más eficiente a la hora de realizar el comando, ya que con eso nos puede ahorrar bastante tiempo y mejorar considerablemente el rendimiento de nuestro equipo también, porque al realizar algunas búsquedas puede que si la expresión que usamos es el parámetro o el comodín o la expresión que usemos sea muy genérica, puede que nos dé un resultado bastante abrumador a la hora de que el comando termine de ejecutar. Entonces, para siempre tener la información más precisa y más detallada, es bueno tener o ejecutar correctamente el comando. Tenemos las expresiones regulares básicas. Las expresiones regulares básicas son las más simples de usar y utilizan caracteres literales como caracteres alfanuméricos. Para que tengan un ejemplo, una expresión, el ejemplo que tenemos acá de la búsqueda en el archivo etc passwd del usuario root, usa una expresión alfanumérica, vamos a decirle, aunque es totalmente una palabra, vamos a decirle que es el root, pero está encerrado entre comillas simple para evitar que si hay algún carácter especial que estemos cargando acá, se tome literalmente como una palabra. Esto es lo que hace la comilla simple. Escapa cualquier tipo de comodín que podamos meter adentro. Si ponemos asterisco, signo de interrogación o algún otro carácter, no va a tomar eso como un operador, sino que lo va a tomar literalmente como un texto asterisco y nada más. Y a pesar que es muy útil esta parte, realizar de esta forma, los caracteres literales por sí solos no ofrecen las capacidades
o de los comodines o las coincidencias especiales. Para ello se necesitan usar expresiones regulares. Y ahí es donde vamos a estar viendo los tipos de caracteres que tenemos, o operadores se llaman en estos casos, los tipos de operadores que vamos a estar usando para hacer eso. Las expresiones regulares básicas tenemos, para empezar, el punto. Un punto significa que va a coincidir con un único carácter, así como haríamos con una llave, no es como una llave, sino un signo de interrogación en un comodín. Así sería en una expresión regular. Un punto y va a coincidir con un único carácter, no va a realizar ninguna otra búsqueda. El operador de lista se define, o sea, el corchete, nosotros podemos poner un rango de valores y lo que esté dentro de ese rango de valores es lo que se va a estar buscando. Si necesitamos hacer una negación en este, por ejemplo, todo lo que está acá que no se busca, se incluye al inicio del operador, que sería dentro del operador, el primer carácter que va a ir va a ser o sea, sería un operador de este, no me acuerdo el nombre para decirle, pero sería de este signo el que se tiene que poner al iniciar la serie de la lista. Pero este comodín también, o este operador a su vez también tiene otro significado afuera. Antes de eso tenemos el operador asterisco, que hace que coincida con 0 o más instancias en un carácter. Lo que puede decir que te puede, si por ejemplo hacemos una búsqueda utilizando en un archivo, buscamos coincidencia con el asterisco, lo que puede que ocurra es que no encuentre ninguna coincidencia, pero igual te va a mostrar un mensaje de que no encontró, o sea, te va a mostrar todo lo que no coincide. No es una búsqueda muy óptima o muy eficiente usar solamente un comando, por ejemplo, un grep sobre root asterisco en un archivo donde puede existir o no existir la palabra root. Entonces, siempre se busca usar el asterisco, ya sea con otro operador o con otras vamos a decir, con otras expresiones o con otro parámetro de búsqueda para que sea un resultado útil. El operador de anclaje inicial es para que ustedes esto ponen, por ejemplo, a una palabra que quieren buscar y ese patrón tiene que coincidir con esa palabra con ese primer carácter. Por ejemplo, si ponemos delante una palabra que empiece con A y hacemos una búsqueda, tiene que coincidir, todas las coincidencias tienen que empezar con la letra A, sí o sí. Como eso es obligatorio, si le ponemos que empiece con la letra A, va a buscar todo lo que empiece con la letra E solamente en ese archivo y todo lo que coincida va a ser un resultado. Así también existe el operador de anclaje final, que por ejemplo, queremos que toda la palabra que termine con la letra F, entonces va a buscar dentro de los archivos todo lo que termine con la letra F, con la letra N o lo que sea, pero va a tener que coincidir con esa letra que le precede, con un carácter, vamos a decirle, porque puede ser algo más. Como vimos, el anclaje es una forma en que las expresiones regulares puedan usarse para limitar el resultado de búsqueda. En este ejemplo, por ejemplo, se ejecuta el comando grep. Se pone
el parámetro de búsqueda, que sería el patrón de búsqueda, que sería root, en el archivo etc-passwd. Como resultado va a mostrar todas las coincidencias que empiecen con root o que tengan la palabra root. Y en este caso son todas estas dos líneas que tienen la palabra root dentro de su línea. Por eso es que lo mostró. Para mejorar esta salida, si usamos el anclaje, vamos a ver en el siguiente ejemplo. O sea, al poner el anclaje, al iniciar la palabra root, vamos a estar forzando que busque todo lo que empiece con root o con el patrón R, vamos a decirle así, que si no ponemos ninguna otra letra o otro carácter. En este caso va a buscar todo lo que diga root al empezar. Y el comando grep solamente se limita a mostrarnos esta salida. Ya no marcó más como una coincidencia. Solamente marcó esto como la coincidencia de la búsqueda, del patrón de búsqueda que utilizamos. Con esto lo que hicimos fue, si tenemos por ejemplo un archivo donde hay varias repeticiones, pero a nosotros solo nos interesa lo que empiece, la línea que empieza con esa coincidencia, entonces con este patrón de búsqueda o con este anclaje, vamos a decirle, vamos a estar haciendo o optimizando nuestra búsqueda sin que nos muestre una salida que no nos interesa en este momento. Solamente me interesa lo que empieza con esa palabra. Otro operador de anclaje es el operador del anclaje final. Ese es contrario al otro. El otro solamente va a mostrar lo que empieza en la primera línea. O sea, la palabra que empieza en la primera línea, o sea, esa hace la coincidencia. En este caso va a ser lo que termina en la última línea. La última carácter tiene que terminar con R en la línea, en las líneas. Entonces, va a tomar la posición de, va a hacer en este caso, hace un grep de R, vamos a decir, pesos al archivo alpha-fresh.txt y solamente va a mostrar o va a desplegar las palabras que en su último carácter en la línea tenga una R al final. No la palabra, sino que la línea. Toda la línea, lee toda la línea y la última letra tiene que ser R. Es contrario al otro. Al otro, la primera letra de la línea tiene que ser, por ejemplo, en el ejemplo anterior era root, entonces tenía que coincidir con la palabra root para que sea verdadero y muestre ese resultado. Hay unos ejemplos de los patrones que se pueden llevar con el anclaje. El patrón puede ser el anclaje, el hello, y va a coincidir con cualquiera que comience con la cadena hello. O sea, en toda la línea, si hay una palabra que empiece con hello, eso es lo que va a mostrar. Sí, también podemos hacer que nos muestre solamente la línea que termina con la palabra, con la cadena, vamos a decirle, porque no es palabra cadena, con la cadena word. Y eso es lo que nos va a hacer que nos muestre eso. Y también podemos hacer que combinar, necesitamos que empiece con una cierta palabra o una cierta cadena y al terminar tenga una cierta cadena también. Entonces podemos combinar los anclajes o los operadores en algunos casos para que la salida sea mucho más, vamos a decirle, más eficiente. En este caso, al combinar esos dos, tiene que coincidir la primera palabra y la última cadena, digamos. La primera cadena y la última cadena para que sea verdadero
para que muestre la salida. Si no hay una coincidencia así, no va a mostrar. Para hacer coincidir con un solo carácter, dijimos que es con el punto. Es una de las capacidades de coincidencia más útiles proporcionado por el operador. O sea, sí o sí va a coincidir con un carácter. Nosotros le podemos poner que no busque y siempre que encuentre una coincidencia va a ser de una sola línea, no es que va a traer varias. Para que se entienda mejor, acá estamos haciendo se toma como ejemplo el archivo red.txt que tiene una lista de palabras, que aquí nos muestra la lista de palabras que hay. Toda esta es la lista de palabras. Al hacer el cat nos muestra eso. Al hacer un grep, y por ejemplo, en este ejemplo pone 2 puntos seguidos, vamos a decir, punto, punto. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a buscar todas las letras que, vamos a decirle, toda la cadena que contenga 2 caracteres entre la R y la T. Va a buscar todas las cadenas que puedan tener esa coincidencia. No importa si son palabras o es un número. Va a tratar de hacer coincidir siempre, vamos a decir, respetando los cuatro caracteres de las cadenas. La R y la T, que es la que se le proporcionó, y los 2 puntos, que es el que nosotros estamos pidiendo que nos muestre. En este caso, en el ejemplo, nos está mostrando que ejecuta el comando grep y se le pasa la R, los 2 puntos y la T del archivo red.txt. Si nos fijamos acá, hay uno que coincide, que es root, que está aquí, que es el único que coincide, y este es lo que nos mostró acá, root. Luego, para otra prueba, otro ejemplo, hace lo mismo, R, punto, punto, y la F del mismo archivo. Y nos muestra 2 respuestas, ref y rof, que tenemos acá uno, y aquí creo que está el otro, sí, aquí está el otro. Son las coincidencias que nos va a ir mostrando de acuerdo a los patrones que nosotros le vayamos indicando. En este caso siempre está indicando la R al comienzo, los 2 puntos, y al terminar estamos variando. En este caso le puso una D. Y eso nos va a dar el resultado que está aquí. Que está también uno está aquí y el otro está acá. Y por último, si el patrón de búsqueda cambia y solamente es un punto. Entonces solamente un carácter es lo que va a tratar de hacer coincidir entre la R y la D. Y tenemos red y creo que había otro, esto es acá, root. Esas son unas coincidencias. Es así como es que nosotros podemos hacer una búsqueda también de cuando sabemos más o menos cuánta palabra o qué palabra y no nos acordamos al final o al principio, o lo que hay en el medio puede ser que no nos acordemos bien. O sea, son formas de que podemos ir filtrando el resultado. El uso del corchete lo que nos va a hacer es que nos va a hacer coincidir esa lista. O sea, nosotros le podemos proporcionar varias listas, o sea, por ejemplo, A, B, C, D, E separado entre comas. Lo que va a hacer es va a buscar esa coincidencia
pero va a buscar que coincida una vez o va a tratar de coincidir una vez en el archivo que estamos buscando. Ahora cuando veamos el ejemplo va a ser un poco más entendible para... Entonces, en este caso, o sea, no sé si recuerdan cuando usamos el operador del Goblin, que también teníamos los comodines, que por ejemplo podíamos poner de A a la D o A o más D. Bueno, más o menos sigue el mismo concepto, pero en este caso se adhiere algunas funcionalidades más con el uso de expresiones regulares. Acá, por ejemplo, dado el archivo perfil.txt, nosotros estamos tratando de que use un patrón de búsqueda. En este caso puede ser podemos indicarle el número total o como una lista o como una serie de números, en este caso del 0 al 9. Y dado el archivo, al hacer un cat del archivo profile, se realiza un grep de la salida del cat y nos va a mostrar o nos va a resaltar en la búsqueda todo lo que sea un número comprendido del 0 al 9. En este caso, el 3 y el 7 es un número. El 3, 1, 2, 1, 9, 9, 1 también. El 2 y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2. También es una serie numérica, vamos a decirle, que comprende los valores que están entre el 1 y el 9. Porque toma cada carácter toma como una coincidencia. No es que él toma esto como 37, 2 o esta serie de 1, 2, 3 hasta el 12 como un número grande. Lo que hace es, encuentra un número, coincide, sí, el 1, coincide entre su lista que tiene el 0 al 9. Eso es lo que va ocurriendo. Por eso que muestra acá el 0, por más que nosotros podamos leer que es un 10, pero en realidad es, primero es un 1, después viene el 0, después viene otra vez un 1, 1, 1 y después el 2. Ese es el patrón que está realizando realmente en la búsqueda. No es que está haciendo una base decimal o algo por el estilo, sino simplemente hace una coincidencia de un carácter a la vez. El asterisco, como le comenté, es un comodín o un operador, en este caso, que va a hacer coincidir siempre con algo o con todo lo que encuentre. O sea, puede tener 0 coincidencia o puede tener más de una coincidencia. Acá en este ejemplo estamos buscando el asterisco, el E punto asterisco. Lo lógico o lo que nos llevaría a pensar es que buscaría un carácter, pero en realidad lo que tiene de limitante es que tiene que tener una R y una E y al final tiene que tener una D. Y todo lo que esté acá es aceptable. Entonces, encontró ¿cumple? Sí. Encontró la R-E-E-D, cumple, porque hay una R, hay una E y hay una D al final. Y lo que hay entre eso es algo que tampoco le importó. Y acá le hizo coincidir porque hay una R y una D al final. También entra. Aquí también le hizo entrar porque esta es la coincidencia, vamos a decirle que uno pensaría que debería haber salido, que es la doble E. Esa es no es el problema, sino que es la forma de que trabaja el asterisco. Entonces hay que tener cuidado cuando se usa el asterisco porque puede ser una salida que no sea la que nosotros estamos buscando. También se puede ajustar para que el resultado sea mucho mejor o mucho más óptimo usando otros tipos de operadores que le hagan
funcionar mejor. Y en este caso lo que en el ejemplo está demostrando es que con el uso de corchete puede tomar el valor de O o el valor de E. Y asterisco en medio. Entonces en este caso también ya se agregó acá el RO porque coincide, el RO también. Básicamente lo mismo que lo otro, y esto también funciona porque hay un carácter asterisco, entonces no hay nada, también funciona si hay una R y una D. Entonces con esos operadores hay que tener cuidado. Un ratito vamos a corregir este ya. Se movió por lo visto. 15. Vamos a salir bien. Se movió la... Un ratito ya veo. Y ya está. Se escuadró hace rato. Bueno, coincide con un solo carácter usando el asterisco. Seguimos haciendo las pruebas con el asterisco para ver los resultados que podemos tener. Y en este caso, acá nos muestra un ejemplo. En un caso hipotético, este comando o el grep no nos debería haber mostrado ninguna coincidencia. Pero como estamos usando asterisco, perdón. Pensé que tenía mi pluma. Como estamos usando el asterisco, lo que pasa es que puede coincidir con 0 o con cualquiera. Entonces el resultado nos va a mostrar. En el ejemplo acá hizo coincidir con una E. Y nos resaltó las E, pero también nos mostró los resultados que no coinciden. Entonces, para que tengan en cuenta, el asterisco es un poco tipo que cuando no tenés mucha información y tenés 2 o 3 palabras, puedes usar el asterisco para hacer una búsqueda. Y después, cuando tenés el resultado, por ahí podés otra vez volver a filtrar o mejorar tu búsqueda cuando ya sabes más o menos por dónde va la mano. Entonces es una forma de, cuando no tenés mucha información, obtener el volumen de información y luego ir parseando o ir optimizando la búsqueda, vamos a decir. Sí, como le iba comentando, para que el operador sea mucho más útil, el patrón de búsqueda tiene que incluir más caracteres, por lo menos para que sea un poco más refinado a la hora de salir. Pero de todos modos, el asterisco va a coincidir con 0 o con más. Y en este caso, para este archivo que se hizo el cat, y se ejecutó el comando grep y se le puso la doble E asterisco, nos trajo este.
No cumpliría nuestro criterio si mejoramos. Sí, este cumpliría, este podría, sí, sí, y este no cumple totalmente porque está buscando solamente la E y el otro carácter, la otra E ya no trajo más, trajo la E. En este caso, eso es lo que ocurre. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de patrones y algún significado. El ABC asterisco coincidirá en la cadena con AB seguida de 0 o más caracteres de C. En este caso es eso, o sea, va a tratar de que coincida con este. En este caso, por ejemplo, una coincidencia, tiene que haber una E y puede haber un 0 o muchas vamos a decirle, en este caso acá coincide con 1, cumplió ese, por eso es que trajo. En este caso también funcionó porque trajo una, o sea, nosotros le pasamos 2 E. Entonces tiene que encontrar uno que empiece con una E y después puede o no haber. Eso es lo que está explicando en este. Por ejemplo, en este dice A asterisco, considera con 0 o más repeticiones del carácter A. Esa es una búsqueda que te pueda traer todos los resultados que pueda existir. Con la doble A, parecido al ejemplo que tenemos aquí, asterisco coincidirá con 1 o más repeticiones del carácter A. Por lo menos 1 o más. Y tenemos entre corchetes lo que sería de la A a la Z mayúscula, A y O minúscula, vamos a decirlo. Coincidirá con una letra mayúscula, que puede ser de la A a la Z, seguida de 0 o más caracteres vocales. Eso es lo que puede tomar. Puede empezar con la A mayúscula o la B y terminar con la E y O, y va a ser válido, vamos a decir, porque es uno o más caracteres vocales. A eso es lo que se refiere este patrón que está pasando en la cara. Otro que se dice. Página 17. Porque se descuadran todo. Expresiones regulares extendidas. Acá vamos a empezar ya en la parte más, vamos a decirle, avanzada de la búsqueda por expresiones, ya que con las extendidas se puede mejorar más otra vez las búsquedas. Si bien la mayoría de los comandos que se usan en expresiones regulares pueden interpretarse con las básicas, vamos a decirle, casi la mayoría de las búsquedas que podemos hacer se puede realizar con las básicas. El uso de las extendidas es a menudo requerir una opción especial de comando para reconocerla. Por ejemplo, para que poder nosotros ejecutar una expresión, una búsqueda de patrones por expresiones regulares extendidas, vamos a tener que usar un modificador, o sea, una opción para el comando grep. En este caso sería la E mayúscula menos E mayúscula, o hay un comando, o por lo menos existía un comando que se llama egrep, que es un comando ya en desuso, ya está en desuso, pero sirve para las expresiones regulares extendidas, o servía para eso. Ahora la mayoría de los sistemas operativos Linux actuales usan solamente ya el grep menos E mayúscula para eso, para ese tipo de búsqueda. Acá tenemos algunos operadores y con su significado y las expresiones regulares extendidas, ¿no? Tenemos el operador de agrupación, que es el paréntesis, que es lo que más
Vamos, o sea, estas son las operadoras que más vamos a usar. Hay otros más, más, pero son los que más frecuentemente se usan. Tenemos la llave, vamos a decir, perdón, el paréntesis, que agrupa subpatrones, cada caracteres en forma de subpatrones. Podemos incluir ahí otros operadores, otros patrones inclusive, y formar otros subpatrones, y esto nos va a ir agrupando y nos va a servir para hacer una búsqueda más avanzada. El asterisco, ya vimos, funciona exactamente igual eh, que las extendidas y las básicas funcionan de la misma manera y sirve para hacer exactamente lo mismo. Y es un subpatrón también, o sea, nosotros podemos poner este asterisco dentro de una llave, dentro de un operador de agrupación, un paréntesis, porque es un subpatrón, también se puede conocer. El operador más carácter, por ejemplo, si ponemos el más antes de un patrón, ante una carácter que estamos buscando, lo que estamos diciendo es que puede representarse al menos una vez o más, pero es el carácter anterior. O sea, por ejemplo, ponemos acá después de la L, entonces la L puede aparecer o sea, va a tener que aparecer una vez o más para que pueda aparecer, para que se pueda mostrar el resultado, pero por lo menos una vez. Lo mismo, después tenemos el operador de signo de interrogación. También se usa el carácter anterior o el que precede, o el que le precede. Y este puede aparecer cero o una vez, no más. Entonces significa que pues, el carácter puede aparecer una vez, puede no estar presente, pero no más. Entonces puede coincidir cero una vez, pero no más de esa vez en una misma, en una misma línea, vamos a decirlo. Después tenemos la operación ya que especifica coincidencias mínimas y máximas o exactas del carácter anterior o subpatrón. Entonces acá nosotros vamos a poner una serie de patrones o búsquedas que vamos a estar usando y tiene que ser la mínima o la máxima o exacta caracteres que va a tener que coincidir. Cuando decimos que va a tener que, porque le estamos poniendo una lista de, por ejemplo, podemos poner entre llaves, la A, la B, la C, y buscamos un patrón que coincida con eso, A, B, C. Y son tres caracteres que van a tener que buscar que coincidan. Operadores de alternancia. Es una operación, esto es lo lógico, por ejemplo, una operación lógica. Por ejemplo, va a buscar un patrón que sea A, B, C, O, D, E, F, O, Z, Y, X. O sea, se coincide con la A, B, C, la D, E, F o la Z, la X, Y, Z. O sea, son las formas que va a buscar o va a tratar de hacer coincidir el patrón de búsqueda si hacemos con este tipo de alternancia, vamos a decir, le va a buscar el primer patrón, lo encontró, va a ir al siguiente, va al siguiente, así sucesivamente. ¿Qué pasó?
El comando grep comprende tanto, o sea, las dos tipos de expresiones funcionan, pero para que funcione con la extendida se tiene que usar la opción "-e", porque si no se usan, va a interpretar los caracteres de forma, esos operadores, que serían lo que vimos aquí anteriormente, va, va a interpretar estos caracteres como literal, así. No va a ser un operador, sino que va a ser más, interrogación, llave, operador o barra vertical y los paréntesis. Lo va a tomar como si fuese literalmente. Como le comenté, históricamente había un comando que se llama egrep, que es similar al grep, pero comprende expresiones regulares extendidas. Ese comando está en desuso y se prefiere que se utilice el comando grep con la opción "-e". Entonces, cuando van a usar, o si ven en algún código, porque puede ser que en algún código uno esté buscando alguna información o en alguna parte y ve que está el comando de grep, posiblemente todo lo que está ahí sea una expresión regular que está haciendo que coincida una búsqueda. Por eso que en algunas el comando grep sigue existiendo en los Linux, pero ya no se usa más. Pero si por ahí le toca a uno que está haciendo una revisión de un código, de alguna página, o de algún programa que se descargaron y no está funcionando y encuentra, entonces lo más probable es que, si es muy viejo, tenga la opción egrep como comando de búsqueda de expresiones regulares extendidas. El operador de agrupación o paréntesis puede crear un grupo que se utilice para diversos fines. Su forma más básica se utiliza para agrupar caracteres que pueden ser seleccionados por los operadores de coincidencia como más, asterisco, llave, signo de interrogación. Acá tenemos el ejemplo y, como ven, hace un eco de esta serie de palabras: Miss, Mr., Mississippi, Miss Master, y ejecuta el comando grep con la opción "-e", y pone entre llaves, entre comillas, vamos a decirle, la palabra la que tiene que empezar con M. Luego agrupa la palabra is y pone asterisco. Al poner el asterisco sabemos que va a coincidir con 0 o más, va a estar de coincidencia. Entonces, para que tengan en cuenta nomás que el resultado va a ser, no va a ser vamos a decir que va a ser exacto, va a ser, en este caso coincidió con la M primero y lo que se agrupó. En este caso solamente la M, y después ya no coincidió con nada. Entonces este entró por el asterisco, porque es 0 o más. Y este también entró por el asterisco, porque está el Mises, está nuevamente, este está correcto, y este también entró por el asterisco, que es, puede coincidir uno, o sea, puede coincidir con 0 o ninguno, pero va a tener que tener una M al empezar. Así es como se interpreta esta expresión que está acá. Por ahí sí solamente queríamos que nos muestre solamente esta palabra, y esto puede ir así entre la paréntesis, y creo que poniéndole el peso al final solamente nos va a buscar lo que coincida con eso. Y entonces esto otro no nos iba a estar mostrando.
Otra solución para los problemas, o sea, del asterisco es utilizar en su lugar el operador plus o más de las expresiones regulares extendidas. Como dijimos, este operador va a hacer que coincida al menos una vez con los caracteres anteriores en lugar de cero, por lo que es mucho más selectivo. O sea, ya de por sí ya, si no coincide, no nos vamos a mostrar. Pero sí nos va a mostrar una vez por lo menos, va a tener que buscar en ese barrio. Por ejemplo, el patrón E más solo coincidirá si el texto contiene uno o más caracteres con E, produciendo los mismos resultados equivalentes a usar el EE con asterisco, que recordamos que va a buscar por lo menos una vez la E y después va a hacer coincidir con si tiene la E o si no tiene, va a hacer coincidir. Y si tiene más de una vez, también va a hacer coincidir con este. Entonces acá vemos que ejecutó el comando, apareció una vez. ¿Está bien? Está bien. Todo esto está bien porque ya hace uno o más caracteres de coincidencia. Aquí también está bien. Ahora si se pule un poco más, ahora va a disminuir la búsqueda. Ahora va a buscar lo que empiece con la R y tenga una E por lo menos y tenga una D al final. Entonces va a estar una coincidencia, dos, y acá me duplicó, creo que hay dos veces escrito, o le faltó una E más. Puede ser tendría que ser esta, creo, acá. Esta red y esta. Tendría que ser con este. Las coincidencias, le faltan nomás acá en el ejemplo, pero así lo que sería la salida si es que se ejecuta este comando. Es mucho más, vamos a decir, refinado la salida y es mucho más, menos abrumador, vamos a decirle así. Ahora son vamos a decirle, un archivo chico de no más de 12 palabras, pero si hubiese sido un archivo de código o un log donde estamos buscando ciertos patrones de un suceso que ocurrió, puede que sea demasiada la información que nos brinde usando el asterisco como operador. En el siguiente ejemplo, usando el carácter, el plus, como se llama, para coincidir en su patrón Mises, o sea, is, sería aquí recurrente. Entonces, el mismo ejemplo que tuvimos hace rato de Mississippi, Misses, here, Mr. Entonces acá tenemos con la opción menos E y acá se le puso al final. Entonces se busca que haya una coincidencia o más de este patrón. Acá no se le agregó la M al principio, entonces va a coincidir con va a coincidir con Mississippi, con Miss, y eso es la coincidencia que va a encontrar. Muestra toda la palabra porque el texto. Entonces, acá tenemos un significado del patrón, por ejemplo. Acá lo estamos haciendo sin la llave, vamos a decir, sin la agrupación. Entonces, va a hacer coincidir con la cadena. O sea, va a tener que empezar la cadena con la X y la Y, sí o sí. Seguido de 1. O sea, la Z puede aparecer una vez o puede aparecer más veces. Puede aparecer doble Z seguido o 3, no importa, pero tiene que cumplir que tiene que aparecer esto al principio o de la cadena y la Z o las veces, por lo menos una vez, o las veces que salgan. Y en este segundo ejemplo
va a coincidir una o más veces con la cadena X, Y, Z. Entonces, en este caso, esto va a tener que ser lo que va a aparecer. Y como vimos en este ejemplo, esta cadena apareció acá, después apareció nuevamente acá y apareció acá. Entonces, bueno, eso es que hizo coincidir con este también. Bueno. El signo de pregunta, vamos a decirle, o sirve para hacer coincidir con uno o el operador de pregunta es de las expresiones regulares extendidas, hace coincidir con el carácter o grupo de carácter 0 o una vez. O sea, una vez o ninguna vez va a aparecer ese patrón. Entonces, acá poner un ejemplo de la palabra color en inglés, que se puede decir de forma de color o color. O sea, las dos formas son correctas en inglés, es decir. Entonces, para que coincida con ese patrón, o sea, o puede aparecer la U o puede no aparecer. Entonces, vamos a decirle que en América es color y en lo que sería Britania se usa la U, color. Entonces lo que se hace es un grep menos E de la palabra. Y le va a tener que mostrar la coincidencia, si hay o si no hay, digamos en este caso la U, o si hay la U. Porque es la U la que está haciendo la coincidencia por la letra U. Entonces, puede existir una vez o dos veces. Cuando sabemos que la palabra o el término que estamos buscando es así, va a buscar ese patrón. Entonces, para que tengan en cuenta que el signo de interrogación sirve para hacer eso, o sea, va a coincidir con 0 o con 1. Máxima dos coincidencias lo que va a tener. No sé, tenemos una tabla de cómo sería el patrón y el significado con el operador, el signo de interrogación. En este caso, dice X y Z, signo de interrogación, es nuestro patrón de búsqueda, vamos a decirle. Va a tener que coincidir con la cadena, como dijimos hace rato, con la X y con la Y, seguida de un 0, o sea, puede o no aparecer la Z. Eso es lo que nos da ese signo de interrogación, que la Z puede o no aparecer. Si no aparece, y hay un patrón, va a mostrar ese patrón. Si aparece y está el carácter, va a coincidir. Pero si el carácter está dos veces, o sea, Z, 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 no. O las veces que se repita, no va a coincidir, vamos a decirle, con lo que nosotros le pasamos. Lo mismo ocurre con este patrón, donde está la X paréntesis, y este subpatrón sería Y, Z, y la llave. Entonces, el primer patrón que se tiene que cumplir va a ser que tiene que aparecer la X. Seguido de 0, puede aparecer una vez esto o ninguna vez. Entonces, pues, si hay un término que termina solamente con X, no va a mostrar.
porque no está el patrón. El patrón, el subpatrón, vamos a decirle YZ, pero puede ser que aparezca, entonces nos va a mostrar si es que existe otro patrón que empiece con esto así. Pero no si es que aparece X, Y, Z, ya se me fue la mierda. O Y, y después otra vez Y y Z. Ya no nos va a mostrar más, pues ya no es más un patrón, pues decirle, no cumple más con la coincidencia de 0 o 1, que es el que usa el signo de interrogación. Las operadoras, digamos, el operador ya, las llaves de las expresiones regulares extendidas se utilizan para especificar el número de repeticiones del carácter o subpatrón precedente. No. O sea, para que se vaya entendiendo, acá por ejemplo nos muestra el patrón A entre llave 0, lo que significa que 0 o más caracteres A es lo que estamos buscando en ese patrón de búsqueda, así como A, llave, 1, llave. 1 o más caracteres A. O le podemos definir que sea la A, la llave 0,1. 0 o un carácter que tiene que coincidir, que tiene que ser con la A. Le podemos decir 5 caracteres A, 5 o menos caracteres poniéndole la coma antes. O sea, le damos el máximo, pero no le decimos el mínimo. Entonces, 5 o menos caracteres. Y en este caso, por ejemplo, le ponemos el mínimo y no le ponemos el máximo, que va a depender de la cantidad de veces que aparezca. Y acá le decimos de 3 a 5 caracteres tiene que aparecer la A. Ese sería el patrón de búsqueda que se está estableciendo como máximo o mínimo patrones o repeticiones que pueda aparecer ese carácter. Siempre, siempre se va a tomar este va a ser el valor que vamos a estar buscando y acá va a estar el patrón que vamos a usar. En este caso va a ser, si ponemos entre paréntesis una palabra, una cadena y después un signo de interrogación o un asterisco o el operador que queramos, lo que está entre paréntesis se toma como una cadena y esa cadena es la que se va a tener que respetar al menos 0 o una vez va a tener que buscar, dependiendo del operador que estemos usando. Estamos acá con el ejemplo para ver más detenidamente lo que dice, el ejemplo, vamos a decirle, para entender mejor el operador. Hacemos un grep menos e, le ponemos, en el ejemplo muestra una r y entre comillas, o sea, entre llaves le pone 1 o más repeticiones en la palabra, en el archivo animals. Y en este caso nos va a buscar todo lo que tenga R que aparezca una vez o más veces. Y el resultado de eso fue que encontró este animal, o sí, animal, vamos a decirle que tiene 3 R en su palabra o en su nombre. Y el otro tiene 1 al final. Y coincide con con el patrón que le está diciendo, que va a ser por lo menos una vez tiene que encontrar. O sea, por lo menos una vez tiene que coincidir para que me muestre el resultado. Si no, no me va a mostrar ninguno nomás. No va a dar ningún resultado, vamos a decirle.
Acá tenemos una tabla que ilustra algunos ejemplos del uso de las llaves y también podríamos decir cómo podemos ir combinando los operadores. En este caso, en el primero, el asterisco, como siempre que decimos que va a buscar que se coincida, o sea, este patrón y la Z puede o no aparecer, pero va a tratar de hacer coincidir 0 o más caracteres de Z. En este ejemplo estamos viendo que va a coincidir con el carácter X seguido de 0 o n veces lo que sea el carácter YZ. O puede ninguno. O sea, después tenemos el operador plus, que lo que va a hacer va a tratar de va a buscar la coincidencia. Va a poner, tiene que, esta cadena puede coincidir uno o más caracteres con la Z. Acá estamos haciendo por la cadena que puede aparecer una o n veces la cadena X, Y, Z. Cuando usamos el signo de interrogación, estamos diciendo que a la cadena X, Y, la Z puede aparecer 0 o una vez, no más. Ahora, si usamos la cadena y a este le ponemos la llave donde decimos que puede ser de 0 a 5 como máximo. O sea, sí, de 5 a 0 o le estamos poniendo el máximo va a ser 5 o ninguna vez. Entonces, tiene que coincidir la cadena X, Y, porque la Z es la que está usando esta llave, vamos a decirlo. Entonces, la carácter Z puede aparecer seguido 5 o menos caracteres de Z. En el ejemplo anterior, o sea, en el siguiente sería 5 o más caracteres. O sea, puede aparecer Z, la carácter Z de 5, 6, 7 o X cantidad seguida, pero siempre tiene que estar la palabra, o sea, la cadena X, Y antes. En este le estamos diciendo que de la cadena X, Y puede tener de 3 a 5 caracteres Z. Puede aparecer 3 veces la Z, puede aparecer 5 veces o 4 veces. Eso es lo que se le está diciendo en esa cadena. Después tenemos 3 llaves del 0 al 9, o sea, un valor que va a tomar del 0 al 9 y va a aparecer 1 o 3 y seguido del carácter porcentaje. Entonces lo que va a aparecer es que puede ser un número comprendido del 0 al 9, una vez va a aparecer, o sea, puede ser 1 seguido de ya, perdón. O sea, este valor, vamos a decirle, el valor que salga acá de resultado, que puede ser un valor del 0 al 9, puede aparecer 1 o 3 veces, seguido de un numeral, de un porcentaje. Por ejemplo, puede salir 1, 1,
y porcentaje. O puede salir 1, 1, 1, 3 veces porcentaje. O sea, el valor que sale acá puede repetirse de 1, o sea, un solo valor puede hacer. O sea, para entender, acá sale el 5. Entonces, el 5 puede ir de 1 a 3 caracteres, o sea, 3 veces puede salir el 5, seguido así. Si tenemos, por ejemplo, un número que sale 5, 5, 5, quiere decir que salió. ¿Va a hacer coincidir un 5? Sí. ¿Tiene otro 5? Sí. Y a eso es lo que se refiere ese valor. O puede aparecer una vez, seguido del carácter, o sea, de este carácter porcentaje. La barra vertical o hacer coincidir sus patrones usando la barra vertical es como actúa como un O, vamos a decirle, o OR, un booleano que puede coincidir una o ninguna, vamos a decirle, o uno u otro. En este caso, pone como ejemplo la palabra cry, que puede ser en inglés gray, en británico es gray, que es el color, vamos a decir, el color que puede tomar. Esas dos formas de decir en inglés está correcto, solo depende del país donde se lo diga. En América, bright está bien, y en británico es gray. El color, y lo que se dice es que con la opción menos E, tomando esos valores y tomando la barra vertical como un operador, nos va a mostrar si hay este, nos va a mostrar este, y si hay este, nos va a mostrar este. Si no existe esta palabra, nos va a mostrar solo este. Si no existe este, nos va a mostrar solamente este. O sea, es como funciona un OR lógicamente, un booleano. Otra forma de utilizar este comando sería, por ejemplo, si tenemos una palabra que por ahí nos da, que pudo haberse escrito totalmente en mayúscula, totalmente en minúscula o con una letra en mayúscula y otra en minúscula, pero la palabra sigue siendo la misma y significa lo mismo, y necesitamos que nos busque esas coincidencias. Por ejemplo, otro ejemplo sería eso. Ya que si lo cargaron 3 o 4 personas en distintos tiempos y cada uno cargó como se le antojó, pudo haber sido así. Uno escribió todo en mayúscula, otro escribió todo en minúscula y otro escribió una letra en mayúscula y otra en minúscula. Pues son formas que, por ejemplo, nosotros podemos buscar algo con esta opción para que nos sea más útil. Vamos a ver un ejemplo más. O sea, tenemos el mismo ejemplo y acá tenemos el significado, vamos a decirle, del patrón. Aquí tenemos este patrón en donde dice el patrón ABC, la barra vertical, X, Y, Z, coincide con la cadena ABC o la cadena X, Y, Z.
Ese va a ser el resultado. Si encuentra un resultado que tenga ABC, va a funcionar. Si encuentra un resultado que tenga el patrón X, Y, Z, también va a mostrar un resultado. Después nosotros podemos ir haciendo unas, vamos a decirle, combinaciones. En este caso, en el ejemplo de abajo nos muestra que estas dos patrones que tenemos acá el resultado van a ser lo mismo. En este caso, coincide con la cadena AB seguida del carácter C, D o E. En este caso, va a ser o la C, o la D, o la E. Y en acá donde estamos entre los corchetes, sabemos que es una lista. De esta lista, solamente lo que esté dentro de esa lista no puede salir una vez. Puede salir no ABC, ABD, ABE. Y en esto puede ser ABC, ABD o ABE. Porque puede salir un carácter, ya sea C, D o E. Una forma de mostrar o de hacernos coincidir, de agrupar, vamos a decirlo, o de hacer la misma búsqueda, el mismo patrón, pero con distintos operadores y el resultado puede ser el mismo o puede variar de acuerdo a cómo uno va armando su búsqueda. El uso de secuencias especiales, de expresiones regulares. Para empezar tenemos la barra invertida y si nos acordamos bien, o si se recuerdan, si poníamos la barra invertida antes de algún carácter o de algún patrón o de algún comodín, ese carácter o ese patrón o ese comodín se tomaba literalmente. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una búsqueda de los asteriscos, pero no como un patrón, sino que como un carácter literal, entonces antes de hacer la búsqueda, lo que debemos hacer es anteponer la barra invertida. Entonces, el comando grep va a tomar ese carácter literalmente, no como un operador, sino que como un carácter común y silvestre que tiene que ser buscado. Pero también la barra invertida tiene secuencias designadas. Por ejemplo, mediante las expresiones regulares, hay una secuencia que nosotros podemos hacer barra W barra B larga. Entonces, esas son secuencias ya que están preconfiguradas, predeterminadas, vamos a decirle, en el sistema Linux, que nos ayuda a realizar o verla o obtener información más rápida, vamos a decirle también. Entonces, eso vamos a ver aquí, que en esta tabla, que son los operadores y que nos dan. Acá tenemos la barra B, vamos a decirle, no tiene un patrón equivalente en las expresiones regulares y es un operador de límite de palabra. Entonces, eso, cuando tenemos hasta dónde queremos que nos tome, o que es hasta dónde queremos que nos tome la cadena, vamos a decirlo, entonces le ponemos la B
o la barra B para indicar. Después tenemos que no es un límite de palabra, la B mayúscula. La W y la W es una clase de caracteres de palabras, o sea, de la A a la Z, de la A minúscula a la Z mayúscula, del 0 al 9. La W ocurre lo mismo, pero mayúscula, que es lo que no es una clase de caracteres de palabra, entonces se niega al principio. Al principio le dije que si quieren negar algo que hay dentro de un corchete, tiene que ir al principio de la palabra, y esta es la forma de hacerlo, al negarlo acá. Barra D invertida es una clase de dígitos del 0 al 9. Barra S sería una clase de espacio en blanco. Barra S mayúscula no es una clase de espacio en blanco, y la barra invertida literal, o sea, la doble barra, para que no tomes la barra esta literalmente. Acá vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor esto. O sea, teniendo en cuenta que los archivos no siempre tienen espacio en blanco alrededor de ellas, y a veces hay coma u otro signo de puntuación antes o después de una palabra, el operador B, que puede identificar los límites de palabra que no tienen espacio en blanco alrededor de ella, puede surgir un problema. Bueno, o sea, con el operador B podemos identificar una palabra que no tiene, cuando estamos haciendo una búsqueda podemos decir, bueno, este no, es una palabra, y ¿cómo decirle? Esta cadena que estamos buscando está dentro de una palabra más grande y no tiene ningún límite de palabra. Entonces, este es lo que estamos buscando. Acá tenemos un ejemplo donde puede surgir el problema como lo siguiente si no se utiliza un operador de límite de palabra. En este ejemplo tiene, esto es útil, vamos a decirle, que hace un eco y busca reemplazar la palabra is por was. Entonces, si ejecuta el comando de la forma normal y sin hacer ningún salto de palabra, vamos a decirle, o ninguna operación especial, va a buscar el primer is que encuentre y va a reemplazar por was. En este caso reemplazó acá was is upsetful. Y lo que en realidad quería no era cambiar eso, sino que quería cambiar una palabra que tenga límites, o sea, espacio entre él. Eso es lo que nosotros lo que se está buscando. Entonces, ¿cómo hizo para cambiar eso? Entonces, puso 2 veces el operador para detectar que tiene espacio en blanco. Entonces, detecta que este patrón que se busca reemplazar tenga que tener un espacio en blanco antes y un espacio en blanco después. Entonces es una palabra eso. Si es así, es una palabra o una cadena que cumple con ese espacio y reemplaza por was. Entonces ya no cambia acá, lo cambió aquí, porque aquí se dio la coincidencia que hay un espacio acá y un espacio acá. Y ahí se realizó la operación que estaba buscando. Esos operadores que vimos anteriormente mayormente se usan más cuando se usan los comandos como set, otro sería put, un comando short también, que es para ordenar. Entonces con eso es lo que más se usan estos tipos de operadores que pueden modificar o pueden detectar algunas cosas, espacio, si es una palabra, si es carácter numérico, si no es un carácter, si es un dígito.
Para eliminar ciertos textos, bueno, como dijimos y vimos, el comando que se puede usar para reemplazar algo, la edición de archivos es el comando set. Si deseamos eliminar los números iniciales de un archivo, en el archivo que muestra acá, acá está el ejemplo, se lee el archivo catanimals.txt y tiene esta numeración aquí, en esta parte, vamos a decir en esta columna, y al lado están los animales listados de una orden cualquiera. Entonces, con el comando set, lo que vamos a decir es que reemplace todo lo que tenga el 0 al 9 barra y no se le puso ningún, se dejó en blanco, o sea, que reemplace por vacío. Pero le tenemos que agregar la opción "-g", vamos a decirle que es global, para que sea en todo el archivo, que no sea que si no le aplicamos esta G y ejecutamos el comando, a la primera coincidencia que encuentre, que va a ser esta, va a hacer el reemplazo y el resto va a quedar como 2, 3, 4 y 5. Entonces, con la opción, con la barra, o sea, con la G al final de global, va a modificar. Y eso después lo redireccionó la salida de esto a un nuevo archivo newAnimals.txt. Luego leyó y el resultado fue que ya no estaban los números antes de los animales. Entonces, una forma más práctica, vamos a decirle, de eliminar o reemplazar algo que no está, que queremos modificar, o bien podemos entrar con el comando v y eliminar, vamos a decir. Sí se puede, pero supongamos que tu archivo tenga, no sé, 200 líneas y a esas 200 líneas, cuando se generó el archivo, le cargó un carácter o una marca de agua, vamos a decirle, o unos caracteres especiales, vamos a decirle, unos caracteres, por ejemplo, todo 3i antes de cada archivo. Antes de cada línea le puso 3i y después lo que corresponde la palabra, o sea, la cadena o lo que tenga que ser. Y todo el archivo tiene 200 líneas y todas esas 200 líneas hay 3i al principio. Entonces lo ideal sería usar este patrón que sería con el patrón que nosotros busquemos y que se aplique globalmente, y eso va a eliminar todo lo que hay dentro de esa línea de coincidencia, vamos a decir, para que sea más rápido y más práctico. Solo que esto, como siempre digo, el comando, tanto los comandos set, cut y short y las expresiones regulares, realmente la forma más rápida de aprender es usar, hacer práctica y probar el comando, porque mirando y leyendo se queda algo, pero no lo suficiente, vamos a decirlo. Al rato por ahí te das la vuelta y ya te estás olvidando de cómo se hizo o cómo se ejecutó. Por eso siempre he recomendado ir practicando esta parte de los comandos, porque son cosas que no se, ¿cómo podríamos decir? No, es que día a día vas a estar usando o vas a estar haciendo este tipo de reemplazos, pero es necesario saber y manejar un poco el concepto para poder después, cuando tengamos la necesidad, saber ya por dónde agarrarnos y después ir probando nomás y buscando las coincidencias que nos puedan ayudar a sacar el trabajo. Acá, por ejemplo, tenemos este archivo newhome.txt. Bueno, en este archivo hay
Como vemos al principio, ya vemos que hay asteriscos al iniciar y al terminar algunas palabras. Y si nosotros queremos buscar por estos caracteres acá, no podemos hacer un cat de este archivo, redireccionarlo al grep y buscar asterisco, porque lo que nos va a hacer es traer todas las coincidencias. Entonces lo que debemos hacer es, después de ejecutar el comando, o sea, hacer el comando cat, pasar la salida al comando grep y en grep -e y qué fea, le ponemos la barra antes del patrón que vamos a buscar, si es un patrón de tipo operador, en este caso sería el asterisco. Entonces solamente no va a escapar y no va a buscar esto literalmente, lo cual va a dar como resultado esto, esto y esto. Eso sería la forma de hacer una búsqueda cuando tenemos un carácter especial, como valor que vamos a tener que buscar. Bueno, como les comenté recién, si lo que nosotros estamos queriendo es buscar esto literalmente y hacemos un grep de esto, lo que nos va a dar como resultado va a ser, va a buscar todo lo que, la cadena R con el carácter que puede ser o 0 o ninguno que tenga la E como operador, vamos a decirle, está usando el asterisco. Entonces va a funcionar, va a aparecer este, todo lo que tenga R, porque va a buscar 0 o más. Y después acá ya empieza R, y así sucesivamente. Pero en realidad lo que nosotros queremos es buscar la R, la E y el asterisco como palabra, así como literalmente. Entonces, en la siguiente presentación es la que vamos a estar viendo cómo escapar ese carácter para que funcione. Y acá nos muestra cómo deberíamos de realizar para que la búsqueda sea, ¿cómo decirle? Para que el asterisco no funcione como un operador, sino que como literalmente. Entonces, el mismo comando grep, pero solo que le anteponemos al operador o a la característica especial que vamos a estar buscando, la barra invertida. Entonces, esto nos va a buscar como si fuese literalmente asterisco en el archivo. Y como ven, solamente coincide en esta línea, donde tenemos la palabra que termina con la RE asterisco. Y es la única coincidencia en todo el archivo, así que nos vamos más atrás. Vamos a ver, limpiar primero este. Bueno, este es el archivo real que hace. Y solamente esta línea es la que cumple con el criterio de la búsqueda, que es la RE barra invertida asterisco. Después el resto no cumple con ese patrón de búsqueda. ¿Qué tal hasta el momento? ¿Una duda? ¿Se está entendiendo la clase, vamos a decir?
Sí, todo bien, profe. Si tienen alguna duda, por favor me pregunten así para poder tratar de solucionar esa duda. Quedan unas 3 slides más, después ya vamos al receso. Después, o sea, depende de ustedes si quieren salir al receso o damos las siguientes clases seguidas nomás ya y terminamos ya y así ya están libres, pues la otra clase es cortísima. Son 13 slides, que es sobre edición de archivo, o sea, el editor VIP. Va a ser dependiendo de ustedes nomás ya. Vamos a ver eso después. En el ámbito de las expresiones regulares básicas, cuando se utiliza la opción grep sin la te encuentras con un ámbito de expresión regulares básicas. Si usamos la menos es la extendida. Bueno, acá ocurren algunas cosas con los operadores básicos y con los operadores extendidos. Si, por ejemplo, si se escapa un operador extendido en una expresión regular básica, actúa como un operador extendido en lugar de carácter. Entonces, lo que tenemos acá es una tabla acá que nos muestra, por ejemplo, tenemos los operadores básicos, que son estos, no escapados, o sea, que no se le puso una barra antes, vamos a decirle, funciona como un operador, como tiene que ser, normal. Si se le pone la barra antes, eso funciona como literalmente. Significa que es eso. Si nosotros estamos buscando un peso o por la expresión, la cadena de carácter y entre una de sus letras o entre uno de esos caracteres tenía el signo pesos, entonces si le ponemos le escapamos, va a tomar literalmente como si fuese esa para un conjunto de caracteres normales. Ahora, si tenemos un operador extendido dentro de una búsqueda por expresión regulares básica, si no escapamos eso, o sea, normalmente, así como si fuese que estamos haciendo por la búsqueda, esto va a tomar literalmente, o sea, será literal. Si escapamos eso, si le ponemos la barra dentro de una expresión regular básica, siempre, eso va a funcionar como un operador en ese momento. Va a dejar de ser un carácter de texto o va a pasar a ser un operador. Eso es lo que se refiere cuando escapamos los caracteres especiales dentro de una expresión regular básica. También tenemos dentro de una expresión regular extendida. O sea, también tenemos situaciones. Eso sería en el ámbito de las expresiones regulares extendidas, cuando se utiliza el comando grep sin opción. Te encuentras en el ámbito de las expresiones regulares y te encuentras dentro de las expresiones regulares extendidas. Todos los operadores regulares, tanto básicos como extendidas, se interpretan como operadores. Y cuando se escapa, en el ámbito de expresiones regulares extendidas, se interpreta como un literal, independientemente si es un operador básico o extendida. Bueno, ahora estamos en el ámbito de las expresiones regulares extendidas. Estamos usando la opción, no sé por qué acá puso sin la opción, si es con la opción. Con la opción, para que el comando grep asuma que es una extendida, una expresión regular extendida, tiene que tener la opción -e. Entonces, los operadores básicos van a funcionar como operadores básicos si no están escapados. Si están escapados, con la barra va a ser, como se dice, literalmente. Lo mismo ocurre con los extendidos.
Si no hay ninguna barra, es un operador. Si hay una barra, va a ser literal. No hay una modificación en su comportamiento, en el funcionamiento en los dos. Eso es lo que es la diferencia entre el ámbito de las expresiones regulares extendidas y las básicas, vamos a decir. El comportamiento que tienen los comandos en uno cuando es escapado y en otro cuando es escapado. El comando es el último que vamos a ver, que es el fgrep. Si el patrón completo no utiliza caracteres especiales y necesitas utilizar una barra invertida para escapar el significado especial de los caracteres, entonces se debe utilizar el comando grep en cadenas fijas grep. Bueno, el comando grep siempre trata a su patrón con caracteres literalmente, o sea, si no quieres escapar o tener que estar escribiendo, vamos a decir, la barra invertida o tener que acordarte de eso, entonces se puede usar el comando fgrep y va a tomar asterisco, asterisco, literalmente, va a buscar todo lo que empiece con asterisco, asterisco y ya está. No hace falta hacer una modificación o no hace falta otra cosa. Simplemente se usa el comando fgrep, lo cual va a tomar todo literalmente. Entonces, en este o el siguiente ejemplo, hace un cat y hace un grep, fgrep, digamos, de toda esta palabra. O sea, básicamente si ponía solamente warning, asterisco, asterisco, warning, iba a ser esta coincidencia, nomás lo iba a aparecer. No hacía falta escribir todo este texto para hacer coincidir, solamente escribiendo de acá hasta acá, solamente una línea iba a coincidir, vamos a decir, con ese patrón de búsqueda literal. Porque con este comando, todas las barras o todo lo que sea operadores se toma literalmente, no hay ningún operador lógico, vamos a decirlo. Bueno, y después de esto, bueno, ese es el capítulo 8, expresiones regulares. Como ven, es un poco, no es complicado, realmente al principio sí es un poco un poco difícil de entender, vamos a decirle, pero con el uso constante o periódico, vamos a decirle, y probando esto, pues básicamente si se te presenta en una ocasión vas a poder sacar leyendo mano o famoso googleando. Pero si uno se toma la molestia de por lo menos una vez cada tanto practicar, va a recordar por lo menos algo y cuando se le presente va a saber que, bueno, hay que hacer esto para que funcione esto, o hay que hacer lo otro para que funcione algo adecuadamente. También hay que tener en cuenta que estas expresiones regulares no es que se usa siempre, como les dije en un momento, va a haber llegar en algún momento que le pasan algún listado o algo ocurrió y van a tener que buscar dentro de un archivo ciertos patrones, entonces ya sea que usen asterisco, signo de interrogación o algo, por lo menos ya van a recordarse por lo menos algo. Y una vez que alguien, o sea, se recuerda algo vagamente, ya después ya con el comando man o buscando en internet ya va a sacar el comando así, porque básicamente aprender un comando de memoria
un despropósito en estos tiempos, existiendo tanta información. Recurrir a la memoria como fuente principal no es la mejor idea. Siempre es mejor tener un conocimiento básico de cómo se usa y de acuerdo a eso ya realizar, ya sea buscando en una página en manual de Linux o buscando en internet una forma de cómo solucionar el problema. Es más fácil que poner en Google cómo puedo buscar palabras en Linux, para dar un ejemplo así mal y rápido. Entonces, con el comando, tal comando set, puedo buscar, o puedo con el comando grep hacer tal, buscar por expresión regular. Es más fácil y ya va a salir más fácil el trabajo y más rápido. Y eso es lo que con respecto al capítulo 8. Como les comenté hace rato, podemos tomar un receso de unos 10 minutos o 15, porque el otro capítulo es cortísimo, son 13 slides, lo que es comando el editor V, que es el capítulo 9, y después ya se termina lo que sería la clase de hoy. Si es que tienen o quieren salir más tiempo en el receso, después volvemos y retomamos el capítulo que sigue. Ya depende de ustedes. Para mí, mejor si terminamos antes, profe. Pero depende de los compañeros. Sí, todo depende de lo que digan los demás. Bueno, que nadie se manifiesta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir ahora, que es I5, y vamos a volver I20, las 8:20, y ya terminamos para antes de las 9. Yo creo que ya vamos a tener liquidado lo que es el capítulo de hoy, la Dale, clase. profe. Sí, por lo menos tenemos un tiempo para, que es lo que estoy agitando acá, que vamos a cancelar. Entonces volvemos dentro de un rato. Así es. Dale, Podemos profe. estirar un poco las piernas y tomar un poco de agua por lo menos.